tardes. Mi nombre es Adriana Díaz y les voy a hablar sobre el aval. Pero antes de entrar en materia debemos recordar lo que es una letra de cambio. Y no es otra cosa que un instrumento de pago y crédito en el que el librador es quien emite la letra de cambio y da la orden de pago, y el librado quien se compromete a pagar esa letra de cambio. Entonces, el aval es una garantía de cumplimiento de esa letra de cambio, es decir, es una declaración cambiaria en la que una persona física o jurídica asegura el cumplimiento de la obligación, asumiendo el pago de la deuda del librado. La naturaleza jurídica del aval se consagra en el artículo 438 del Código de Comercio, del cual se puede inferir que su naturaleza es accesoria pero independiente. Se podría definir como una garantía materialmente independiente y formalmente accesoria, lo que conlleva a que si la obligación principal es nula, no afecta al aval. Ahora, ¿por quién se otorga el aval? Dentro de los sujetos que intervienen en el aval, tenemos al avalado y al avalista, el cual puede ser cualquier persona fuera de la relación cambiaria o un obligado de la letra, a excepción del aceptante del aval. En consecuencia, el aval debe indicar por cuenta de quién se hace. A falta de esta indicación, se presume que está a favor del librador, como lo señala el última parte del artículo 439 del Código de Comercio. Este aval debe cumplir con ciertas formalidades o requisitos en cuanto a su forma, los cuales están tipificados en los primeros apartes del artículo 439. Debe ser escrito sobre la letra de cambio o sobre una hoja adicional, expresado por medio de las palabras bueno por aval o por cualquier otra fórmula equivalente, y debe estar firmado por el avalista, que es el que le da existencia a dicho aval. Esta firma estará en el adverso de la letra, salvo cuando se trate de la firma del librado o del librador. Aunado a esto, tenemos que en el derecho venezolano no existe ninguna disposición legal que afirme la validez de los avales sometidos a limitaciones o supeditados a condiciones, por lo que en presencia de un aval condicionado, este será nulo. Por otro lado, tenemos que dentro de las obligaciones del avalista se responde solidariamente según el artículo 440 del Código de Comercio, que indica que se obliga al avalista de la misma manera que se obliga a su avalado. Para el doctor Musi, su obligación no es idéntica, sino de la misma especie, del mismo rango de la de su avalado, y en consecuencia el avalista del aceptante ocupa el lugar del obligado principal y el avalista del librador ocupa el sitio del obligado de regreso. Por lo general, se tiende a confundir el aval con la fianza, pero son dos figuras diferentes. En el aval hay dos obligaciones y dos deudores. En la fianza hay una sola obligación y dos deudores. La fianza se constituye sobre una obligación formal. El aval es válido aunque la obligación garantizada sea nula. La fianza no se presume, el aval sí, por solo la firma del avalista. La fianza es convencional, legal o judicial. El aval es solamente cambiario. La fianza puede ser civil o mercantil, mientras que el aval es solo mercantil. Muchas gracias. Expone para ustedes José Dugarte Rodríguez. Hablemos del vencimiento de la letra de cambio. El vencimiento de la letra de cambio es uno de los elementos de eficacia de este título de crédito al momento de su emisión. Para que el librador pueda exigir el pago y para que el librado pueda proceder a efectuarlo, es necesario conocer la oportunidad o fecha exacta en que se produce el vencimiento de la letra de cambio. En este orden, el ordinal cuarto del artículo 410 del Código de Comercio exige como requisito formal y literal fijar la fecha de vencimiento de la letra de cambio, la cual debe indicarse de manera precisa y expresa en el contenido de dicho documento, pues este elemento admite y determina el momento en el que se hace exigible el pago, es decir, el término o ocasión en el tiempo en el cual debe ser cumplida esta obligación con la materialización del pago. Los modos a considerarse para el vencimiento de este título de crédito están enunciados en el artículo 441 del Código de Comercio. Primero, a día fijo o a fecha fija. Es un día concreto o específico con el cual se señala de forma inherente el mes y el año. Segundo, a cierto plazo de fecha. Se establece un periodo expresado en días o meses. Tercero, a la vista. No tienen vencimiento indicado. Su vencimiento está determinado por el momento de su presentación al librado para el pago.
Cuarto, a cierto término o plazo vista. Se constituye en un vencimiento no determinado en el momento de la emisión de la letra. Sin embargo, el artículo 431 del Código Juden prevé que deben ser presentadas para la aceptación del librado dentro de los 6 meses siguientes a su fecha de emisión. El librado puede reducir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Rangel. A continuación les voy a hablar acerca de los siguientes puntos del tema número 7. Trata el pago de la letra de cambio, presentación de la letra de cambio, pago por intervención y eficacia del pago. En el Código de Comercio se encuentra establecido distintos artículos, el cual nos señala la forma en cómo el liberador o el liberatorio debe establecer la norma al cual debe regirse. Por ejemplo, en el artículo 481, el pago de la letra de cambio debe realizarse en días laborables. Es importante también la exhibición de la letra de cambio con fines de cobro. ¿Por qué? Porque esto es una norma el cual es obligatoria. Estas disposiciones legales se encuentran establecidas en el artículo 446, en el artículo 452, en la parte número 3, en el 454, en la parte número 1 y el 461, en la parte número 4. Estos artículos establecen que existen diferentes formas de pago. Tenemos el pago ordinario, el pago forzoso, tenemos el pago extraordinario, tenemos el pago directo y el pago voluntario. Absolutamente todos especifican la forma en que los términos el cual hayan llegado a un acuerdo el liberador y el liberatorio deben estar establecidos. Por ejemplo, el pago voluntario es cuando se realiza tras un simple requerimiento del portador del título, ¿verdad? También tenemos la presentación del pago en cuanto al artículo 446, donde está establecido que el portador de la letra de cambio debe presentarse en el momento de su pago. Es importante que este establece como distintos puntos. Por ejemplo, la presentación de la letra de cambio es obligatoria. La letra de cambio debe presentarse el día del vencimiento y esta se presentará conforme a los términos del cual se haya establecido. En cuanto a la eficacia liberatoria del pago, en la última parte del artículo 448, el que paga a su vencimiento está válidamente librado y también está obligado a presentar en orden sucesivo sus endosos, es decir, él debe demostrar que ha realizado pagos de una manera responsable y también debe presentar, mejor dicho, debe demostrar la ausencia de dolo o de culpa en caso que hayan incurrido en diferentes retrasos. Por otra parte, tenemos que el pago de intervención en los artículos están establecidos en los artículos 467 al 471, donde señala que debe tener lugar en todos los casos el vencimiento de la letra de cambio. Y el pago de intervención es la suma total aceptada por el liberatorio. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que es la suma total de la deuda el cual se haya adquirido y debe estar presentes todos los involucrados del momento de hacer el pago. Y también debe constar en un recibo. Es importante resaltar que para que exista un pago de intervención, en el momento que el liberador o el liberatorio haya realizado el pago o desea realizar el pago, debe, por sobre cualquier cosa, concurrir en el pago la que extinga la mayoría de las obligaciones asumidas. Por otro lado, también en el pago es importante resaltar que la Cámara de Compensación, como lo señala en el Código de Comercio, no se encuentra con competencia para recibir letras de cambio, ya que solamente está establecido con cheques.
Bueno, muchas gracias y feliz tarde. Mi nombre es Lolimar Sosa. Le voy a hablar sobre el protesto. El protesto es el mecanismo por medio del cual se deja constancia de un hecho que pone en mora al deudor cambiario o de otras situaciones expresamente previstas en la ley. El librador con efecto frente a todos y el endosante con efecto solo frente a él. Puede eximir al portador legítimo de la obligación de levantar un protesto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 452 del Código de Comercio, el protesto es un documento auténtico, por medio del cual debe el portador de la letra dejar constancia de la falta de aceptación o de la falta de pago. El protesto es la específica prueba cambiaria, que como tal no puede sustituirse por ningún otro medio probatorio. Objeto del protesto es el acto jurídico por el que se verifica la falta de pago o aceptación de una letra de cambio, a los efectos de que no se perjudiquen los derechos y acciones entre las personas que han intervenido en el giro o en el endoso de él. Clases de protesto: el protesto por falta de aceptación y el protesto por falta de pago. Su fin se ha precisado en comprobar fehacientemente la falta de aceptación o de pago de la letra. Lugar del protesto: el protesto debe sacarse ante el notario público del lugar que corresponde respecto del lugar para la aceptación y el pago de la letra de cambio. ¿Quién tiene derecho a protestar la letra de cambio? Debe hacerse la solicitud del levantamiento del protesto por ante el notario único, funcionario competente para levantarlo, y a su falta por ante un juez con competencia para ello. Es decir, el primer paso para el protesto es el escrito o solicitud para que el funcionario se constituya en el domicilio del deudor y se levante un acta contentiva de los motivos y circunstancias que han motivado el mismo. El contenido del protesto: en cuanto a su contenido, nada dice la ley ni el reglamento. Por lo tanto, debe contener todos los requerimientos necesarios para satisfacer su objeto. Esto es, se debe determinar con precisión y claridad el contenido de la letra, en la cual se hace referencia, y los motivos si se trata de falta de aceptación, de falta de fecha o falta de pago. Término para levantar el protesto: el artículo 452 del Código de Comercio. El protesto por falta de aceptación debe hacerse ante el término señalado para la presentación a la aceptación. Si en el caso previsto en el párrafo segundo del artículo 432 del Código de Comercio, la primera presentación ha tenido lugar el último día del término, el protesto puede aún ser sacado el día siguiente. El protesto por falta de pago debe ser sacado bien el día en que la letra se ha de pagar, bien en uno de los 2 días laborables siguientes. En conclusión, si una letra de cambio contiene una cláusula sin protesto emanada de un endosante y el portador no levanta el protesto, solo podrá ejercer acciones de regreso contra el autor de la estipulación. Ningún efecto tiene la cláusula sin protesto cuando emana de una balesta. Muchas gracias, esto es todo. Conociendo ya lo que es un protesto, podemos avanzar con el aviso. El artículo 453 del Código de Comercio nos indica que el tenedor cuya aceptación o pago sea rehusado tiene la obligación, dentro de los 4 días laborables siguientes a la fecha en que se inicia el protesto, de dar aviso de tal circunstancia a todos los signatarios pertenecientes del mismo, informando de que no se ha realizado el pago y que la letra ha sido protestada, para que seguidamente, del mismo modo, cada endosante en un plazo de 2 días dé conocimiento a su endosante del aviso que ha recibido y de los nombres y direcciones de quienes han enviado los avisos anteriores, buscando de esta manera llegar finalmente hasta el librador. Claro está entonces que lo que más importa en este punto es que el aviso se dé en el tiempo establecido por la norma, pues la parte final del artículo indicado nos expresa que la forma en que se dé es totalmente irrelevante, ya que basta la simple devolución de la letra de cambio o el remitir una carta en el correo para darse como cumplido y observado el término buscado. Ahora bien, la acción cambiaria se conoce como el mecanismo que se utiliza para cobrar judicialmente título valor mediante la vía ejecutiva, pero para iniciar este proceso se tiene que tener una prueba de que el pago no se ha efectuado ni en la forma ni en el tiempo establecido. Entonces, el protesto es el acta que va a rectificar lo antes mencionado. Por tanto, cuando existe la obligación de protestar la letra de cambio y no se hace dentro del término señalado por la ley, se incurre en una omisión que conlleva a la caducidad de la acción cambiaria.
De modo que, a falta de protesto, pues se hace imposible ejecutar al deudor. Si por su parte el protesto sí se ejecuta, pero la omisión se da en el aviso, va a servir este como un acta válida y eficaz, pero se va a responsabilizar al que haya incurrido en la falta de aviso de cualquier perjuicio que esta negligencia pueda ocasionar. Por otro lado, existe, según la norma, una excepción que respalda tanto al librado como al librador, pues le permite presentar una letra de cambio o iniciar un protesto fuera del tiempo establecido. Esta excepción se conoce como fuerza mayor y está contemplado en el artículo 462 del Código de Comercio, que expresamente nos indica: cuando la presentación de la letra de cambio o la conversión del protesto dentro de los términos prescritos ha sido impedida por un obstáculo insuperable, dichos términos serán prorrogados. Para poder gozar entonces de este beneficio, el portador debe seguir los pasos que este mismo indica, que serían informar sobre el caso, añadir a la letra de cambio una hoja con los datos pertinentes y inmediatamente terminado o cesado el caso de fuerza mayor, iniciar el proceso. Y es muy importante que este realmente sea un caso de fuerza mayor, es decir, que los asuntos puramente personales no tienen ninguna validez en este punto. Podemos finalizar resaltando la importancia que tiene el protesto, y es el hecho de que abre la vía de ejercicio de regreso, lo que se conoce como el hecho de que el portador va a tener de garantes a todos los signatarios anteriores y que puede ir contra cualquiera de ellos sin respetar el orden que puedan tener, tal como lo indica el artículo 455 de... Mi nombre es Mario Bastidas. A continuación vamos a hablar acerca de las acciones y los recursos cambiarios. Una vez que ha llegado el vencimiento, el portador legítimo tiene derecho a reclamar en juicio al aceptante o a su avalista por vía de acción directa el pago de la letra de cambio, si éste no ha tenido lugar a la presentación. El artículo 436 establece que en defecto de pago, el portador, aun siendo el librador, tiene contra el aceptante una acción directa, derivada de la letra de cambio, por todo aquello que es exigible según los artículos 456 y 457. Por lo tanto, la acción directa es el recurso del portador frente al aceptante de la letra y su eventual avalista. La razón de ser directa es porque es la única acción cambiaria que no se ejerce por vía de regreso. Acción de regreso es aquella que se ejerce contra los endosantes, el librador y sus garantes. Para poder ejercer la acción de regreso, en primer lugar, el librado debe haber negado la aceptación de la letra o el aceptante, que es el principal obligado, no debe haber dado cumplimiento a su obligación. En segundo lugar, que el portador debe haber levantado el protesto y en tercer lugar, haber dado los avisos correspondientes. También puede accionarse de regreso si un obligado cambiario ha tenido que reembolsar la letra por acción del portador o voluntariamente. El ejercicio de la acción de reembolso corresponde a cualquiera de los signatarios garantes que haya cancelado el título cambiario. El artículo 455 consagra que todos los que hayan librado, endosado o hubieran sido avalistas en una letra de cambio están obligados a la garantía solidaria a favor del portador. La prescripción se encuentra contenida en el artículo 479 del Código de Comercio, el cual señala: todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante prescriben a los 3 años contados desde la fecha de vencimiento. Las acciones del portador contra los endosantes y el librador prescriben al año a partir de la fecha de protesto sacado en tiempo útil o de la del vencimiento en caso de la cláusula de resaca sin gastos. Las acciones de endosantes, los unos contra los otros y contra el librador, prescriben a los 6 meses a contar desde el día en que el endosante ha reembolsado la letra o desde el día en que él mismo ha sido demandado. Acción causal. Además de la vía cambiaria, el portador de una letra de cambio dispone de un procedimiento extracambiario para recuperar su acreencia. La acción causal es una acción que se ejerce fundamentando su pretensión en el negocio jurídico ordinario. La emisión y la transmisión de la cambial no extingue la obligación derivada de la relación sobre cuya base el documento fue emitido o fue transferido. La acción causal puede ser ejercida aún cuando la letra haya prescrito. Si la prescripción causal, por supuesto, si la prescripción causal tiene un lapso más extenso, lo cual ocurrirá frecuentemente. Acción de enriquecimiento. Esta acción no puede ser pretendida en nuestro país. Además,
se ha sostenido que no estando acordada la acción de enriquecimiento en el Código de Comercio venezolano para los casos de caducidad ni de prescripción en materia de letra de cambio, es obvio que no subsiste ningún derecho para el portador del título, que deja perecer el suyo o prescribe la acción que le concede aquel. Muchas gracias.